Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Mateo 26 del 57 al 75. Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote, Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos, que dijeron: Este declaró: Yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado, y el sumo sacerdote le dijo: Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemiado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y le decían: Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? La negación de Pedro. Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: No sé de qué me hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: Yo no conozco a este hombre. Un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Marcos 14 del 53 al 72. Jesús ante el concilio. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le oímos decir: Yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús:
¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús. Le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: ¡Profetiza! También los guardias lo recibieron a bofetadas. La negación de Pedro. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban ahí: Este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban ahí volvieron a decirle: Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Lucas 22 del 54 al 71. La negación de Pedro. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: Mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro, al verlo, dijo: Tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasaba como una hora, otro instante, diciendo: Ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: Hombre, yo no sé de quién hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús escarnecido. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban: Adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Jesús ante el concilio. Cuando se hizo de día, se reunió en el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: Si se los digo, no creerán. Y si les pregunto, no responderán. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que yo soy, les respondió Jesús. Y ellos dijeron:
¿Qué necesidad tenemos ya de tu testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Meditemos. Antes de esto, Jesús había sido interrogado por Anás, quien era el suegro de Caifás, y el previo sumo sacerdote. Luego lo envió a casa de Caifás para ser interrogado. Debido a la prisa por completar el juicio y ejecutar a Jesús antes del día de descanso, menos de 24 horas, los líderes religiosos se reunieron de noche en casa de Caifás en vez de esperar la luz del día y reunirse en el templo. El Concilio Supremo era el cuerpo político y religioso más poderoso del pueblo judío, a pesar de que los romanos controlaban el gobierno de Israel. Le dieron autoridad a la gente para lidiar con disputas religiosas y algunos asuntos civiles. De modo que el Concilio Supremo tomaba muchas de las decisiones locales que afectaban la vida diaria. Sin embargo, la pena de muerte tenía que ser aprobada por los romanos, como lo dice Juan 18:31. El Concilio Supremo procuró conseguir testigos que distorsionaran algunas de las enseñanzas de Jesús y encontraron a dos distorsionaron lo que había dicho sobre el templo. Veamos Juan 2:19. Dijeron que Jesús había dicho que podía destruir el templo, lo que era una blasfemia arrogante. Lo que Jesús dijo en realidad fue: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de su cuerpo, no del edificio. Irónicamente, los líderes religiosos estaban a punto de destruir el cuerpo de Jesús, tal como lo había dicho, y 3 días después se levantará de entre los muertos. Hubo 3 etapas de la negación de Pedro. Primero, actuó como si estuviera confundido y trató de no llamar la atención, cambiando de tema. Segundo, con su juramento negó conocer a Jesús. Y tercero, bajo amenaza de maldición, juró no conocer a Jesús. Los creyentes que niegan a Cristo a veces empiezan negándolo sutilmente, fingiendo no conocerlo. Cuando se presentan oportunidades de hablar sobre asuntos religiosos, se retiran o fingen que no saben las respuestas. Si los presionan un poco más, es posible que nieguen rotundamente tener una relación con Cristo. Si usted cambia sutilmente la conversación para no hablar de Cristo, tenga cuidado, podría estar encaminándose a negarlo. Juan nos explica que Pedro negara conocer a Cristo usando un juramento y maldición no significa que haya empleado lenguaje obsceno. Esto era la clase de juramento que uno hacía ante un tribunal. Pedro juraba que no conocía a Jesús. Invocaba una maldición sobre sí mismo si sus palabras eran mentira. Estaba diciendo algo como: que Dios me mate si estoy mintiendo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, por la revelación que tu Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. Te pido por favor que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos escuchado. Te pido perdón, Señor, si en nuestras vidas ha llegado este tipo de negación. Negarte, no conocerte, no querer responder, Señor, lo que sabemos de ti, en esas pláticas que se dan entre grupos, hacernos como que no conocemos de nada. Te pido perdón por todo ello, mi Señor, y por todos los que hemos participado en esas acciones, como lo hizo Pedro, Señor. Así ahora lo andamos haciendo nosotros. Te pido perdón por ello, mi Señor. Ayúdanos a tener esa fe, a perseverar en tus enseñanzas, a demostrarle al mundo quién eres tú y por qué viniste y por qué estás aquí.
cómo es que tu Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Ayúdanos a enseñarles todo lo que tú nos has enseñado, Padre. Agarrarnos de la fe y no soltarnos, a que la palabra nos esté nutriendo día con día. Toma el control de cada uno de nosotros y te pido que bendigas a todos los oyentes. Te pido, Señor, que si hay alguien que necesita sanidad, seas tú su sanador. En el nombre de Jesucristo, quede sana, quede libre, para poder escuchar de tu palabra, para poder recibir y para poder ponerla en práctica. A ti sea la gloria y la honra. Amén.